a la hora de pensar en procesos tenemos que abrir mucho la mente y darnos cuenta de que casi cualquier actividad que tú estás haciendo en tu día a día de tu agencia se podría convertir en un proceso. Mi recomendación, sin duda alguna, es Clickup, la herramienta más potente que hay ahora mismo, quitando soluciones a medida, para agencias. Documenta todo lo que hagas, aprende a documentar. No es tanto el tema de los procesos, es pegarse un atracón, como que tú te acostumbres. Bienvenido a Caos en las Agencias, el podcast para dueños de agencias de marketing que quieren dejar de tener que escalar su agencia a base de echar muchas más horas. Y en el episodio de hoy traemos el rey de los temas entre las agencias, que es los procesos. Verás, no conozco ni un solo dueño de agencia que no me haya dicho alguna vez: Miguel, tengo que mejorar la parte de los procesos, o es que necesitamos procesos, tenemos que estar más organizados, más tal. Así que vamos hoy a hablar sobre esto, procesos, los mitos que hay sobre los procesos, qué son exactamente y por qué yo estoy totalmente de acuerdo en que efectivamente una agencia tiene que trabajar bien esta parte, pero no todo consiste, y ya te estoy haciendo un pequeño spoiler, en tener documentos o en tener unos Word muy bien metidos en Drive que te dicen pues el paso a paso que tienes que dar, sino que realmente un proceso o los procesos en tu agencia hay que trabajarlo de una manera muchísimo más completa, ¿vale? Entonces, si te parece bien, para empezar, vamos a aclarar qué es exactamente esto de los procesos que todos queremos tener en nuestros negocios. Pues mira, un proceso es una serie de pasos que seguimos para conseguir un resultado. Vale, está igual, esa es la definición de Wikipedia, ¿no? Por así decirlo. Pero, ¿qué significa exactamente esto dentro de tu agencia? Pues verás, esto quiere decir que un proceso no es solo cuando tú atiendes a un cliente y le haces una página web y haces A, B y C, o le montas una campaña de SEO, o le haces cualquier cosa, ¿no? O una automatización en LinkedIn, lo que sea que hagáis en tu agencia, ¿no? No, lo que quiere decir es que tú, sin darte cuenta, sigues muchos procesos en tu agencia, pero quizás no los tienes documentados. Por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió cuando empecé a investigar sobre procesos y empecé a formarme es que las reuniones internas son procesos también. A mí me chocó un poco porque no sé si te pasa, pero yo antes siempre pensaba en los procesos como para los servicios, única y exclusivamente para dar servicio a los clientes, ¿no? Y ahí sí lo veía súper claro, veía que tenía que haber un paso a paso de, vale, pues este cliente entra en onboarding, le pedimos acceso a estas contraseñas, le pedimos que nos rellene estos datos y luego al final, pues nada, pues nosotros hacemos A, B, C, D y conseguimos un resultado, ¿no? Entonces, me sorprendió que realmente hay procesos para prácticamente todo, porque es curioso, hay un estudio que hizo la Unión Europea que decía que cualquier actividad, siempre y cuando se sigan unos pasos similares, de hecho decía algo así como que cualquier actividad corticalmente compleja, decía algo que realmente sea un desafío de realizar, si se siguen unos mismos pasos para enseñárselo a una persona, es totalmente delegable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que a la hora de pensar en procesos tenemos que abrir mucho la mente y darnos cuenta de que casi cualquier actividad que tú estás haciendo en tu día a día de tu agencia se podría convertir en un proceso, ¿vale? Ahora, ¿por qué son tan importantes los procesos? Pues mira, tú imaginas que cada vez que entra un cliente nuevo en tu negocio, al final tu equipo no deja de improvisar. Sí, puede ser que tengáis ya unas carpetas de Drive, puede ser que tengáis una serie de documentos, pero en el fondo casi hay que hacer un esfuerzo mental para decir, vale, a ver, ahora claro, entraba un cliente nuevo, ¿qué tocaba? Bueno, pues toca enviarle este tal, hay que hacer la reunión, entonces me voy, agendo una reunión en Google Calendar, hago esto, lo otro, es decir, realmente siempre, y te he puesto el ejemplo del onboarding de clientes, pero podría ponerte otros muchos ejemplos, ¿no? De cuando suceden ciertas cosas en tu agencia, cuando, por ejemplo, hay un fuego, ¿no? Tú tienes realmente un proceso para mitigar la incidencia, es decir, para si hay algún problema con una campaña o si el cliente se queja de algo tal, sabes los pasos que hay que dar, porque cuando tienes cuando tienes estos sistemas tan bien marcados inmediatamente, no tú, sino también tu equipo, sabéis los pasos que tenéis que dar, entonces es cuando hay eficiencia dentro de la agencia. No hay ni siquiera que pensar porque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y esta es la importancia de los procesos, ¿no? Entonces, para implementar unos procesos de forma efectiva, más que tú ahora mismo ponerte a documentar como un loco, tal, yo lo primero que te diría es que identificara las áreas clave que necesitan de tener
procesos, porque sí, se pueden hacer procesos administrativos, se pueden hacer procesos de mucho tipo, ya lo hemos dicho antes, pero yo siempre, cuando empezamos con los clientes a trabajar esto, lo primero que digo es, a ver, veamos los flujos más importantes de tu agencia. En tu agencia, lo primero, hay una entrada de clientes. Entonces, pensemos todo y cada uno de los procesos que hay dentro de el paso de un cliente por tu agencia. Desde que cómo se le capta, habrá un plan de captación o un plan de contenido en redes. Luego, entiendo yo que habrá un proceso comercial, si esta persona pues demuestra un interés, hay unos cierres, se firman unos contratos, dónde termina este proceso. Eso hará que luego se desencadene, pues supongo, en el momento en el que pague, pues otro proceso de onboarding al cliente, luego otro proceso de atender al cliente. A lo mejor durante el mes 1 del servicio hay que estar un poquito más encima, asegurarnos de que el cliente está entendiendo todo. Luego puede que entre en otro proceso de mantenimiento. Entonces, lo primero de todo, te diría, para empezar a diseñar tus procesos, que dibujemos un mapa de procesos, ¿vale? Esta es una de las 4 jerarquías que quiero enseñarte hoy. Imagínate que vemos tu agencia, que estamos como haciendo zoom, ¿no? Entonces, si hiciéramos zoom out total, si la viéramos desde arriba del todo, lo primero que quiero que hagamos es que nos imaginemos 3 grandes áreas: liderazgo, operaciones y ventas. Estas 3 grandes áreas engloban dentro de ellas, o departamentos, les digo muchas veces, todas las grandes necesidades de la agencia. En liderazgo trabajamos la parte de personas, la parte de finanzas, la parte de estrategia, etcétera. Ventas se ocupa de traer nuevos clientes. Aquí estaría la parte de marketing, la parte comercial, etcétera. Y por último, operaciones es la parte en la que se atiende a los clientes. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes, imaginándonos este flujo de entrada de nuevos clientes, te voy a pedir que te imagines pintando, ya te digo, coge una libreta y dibuja como 3 grandes cuadrados, ¿no? Liderazgo, ventas, operaciones. Vale, entonces, en ese mismo dibujo, coge y haz el flujo de entrada del cliente y hace esto que has dicho, ¿vale? ¿Cómo me conocen a mí los clientes? Seguramente, por desgracia, muchas agencias estaréis diciendo, bueno, yo es que vivo del boca a boca. Vale, eso es otro problema distinto, ya lo hablaremos en otro episodio, ¿no? Pero las que tengáis un plan de captación o las que no lo tengáis, pero entendéis que ya no vale con, venga, improviso, ya sí voy haciendo contenido cuando puedo, de vez en cuando mando algún correo, monto algún webinar. No, pues vamos a hacer un proceso de tráfico finalmente, ¿no? De, oye, ¿cómo consigo yo que gente que no me conozca, que no me conoce, perdón, me conozca, ¿no? Y creamos ese proceso. A continuación, crea otro proceso de cierre comercial. Es decir, cuando alguien que no me conoce de repente le interesa hablar conmigo, pues supongo que habrá que ofrecer una reunión, etcétera. Y por último, crea en la parte de operaciones un proceso de onboarding de cliente, un proceso de tu servicio, como lo que te he dicho, puede haber un mes 1, luego un mantenimiento, etcétera. Y, Dios no lo quiera, habría que crear también un proceso de offboarding, ¿vale? Por ahora solo estás creando un mapa, nos olvidamos de la parte de liderazgo, ¿vale? Entonces, una vez que en este mapa, con estos 3 departamentos, liderazgo, ventas y operaciones, has creado todos tus flujos, o tu flujo de entrada de clientes, perdón, pensemos ahora en el flujo de entrada de empleados. ¿Qué sucede cuando, por lo que sea, pues imagínate, tu agencia va súper bien, está creciendo y necesitamos contratar a más personas? Vale, pues entonces ahora en el área de liderazgo, que te he dicho que es la que se encarga de personas, dibuja pues un proceso de recruiting o de fichaje o lo que tú quieras y otro proceso de onboarding de trabajadores, ¿vale? Una vez hecho esto, ya tienes un pequeño mapa en el que más o menos has pintado algunos de tus procesos más importantes. Al final, esto se puede complementar con 1000 y una cosas. Ya te he dicho que realmente los procesos casi se pueden hacer infinitos, en el sentido de nunca creo yo que el tema de hacer los procesos sea algo que se termine en una sola vez. O sea, tú no puedes encerrarte, imagínate, ¿no? Cierras las persianas ahí durante un fin de semana en tu casa y dibujando procesos. Eso estará muy bien, hará una gran aproximación, pero el tema de los procesos es más un hábito y es una de las primeras cosas que quería transmitirte. Tienes que acostumbrarte a que a medida que tengas un poco puesta esta mente en, vale, voy a ir detectando qué cosas yo repito o qué pasos doy siempre iguales para hacer una factura o para llamar a un cliente y ver si está contento. Le hago siempre las mismas preguntas porque entonces se puede convertir en un proceso de customer success o de éxito al cliente, ¿no? Vale, eso es lo que tienes que ir acostumbrándote. Y yo te pediría que durante un tiempo, imagínate, una semana, 2 semanas, simplemente ponga en este dibujo que has hecho en papel, olvídate de herramientas, luego te podré recomendar Whimsical, Miro, Kanban como herramientas
muy chulas para poder pintar el mapa de procesos, pero de momento hazlo en papel. Una vez que tengas más o menos todos esos procesos y digas, vale, pues este es como el funcionamiento visto desde arriba, ¿no? Mi mapa de procesos, que es lo que estábamos haciendo, de mi agencia, ¿vale? Ahora llega el momento de empezar con la parte más de documentación y más técnica, ¿no? Al final, esta metodología que estamos utilizando, que es la metodología de los SOP, que vienen a traducirse al español como la forma estándar de hacer las cosas, en primer lugar, como te decía, tiene un mapa de procesos y en segundo lugar tiene una ficha del propio proceso. Interrumpimos la emisión para comunicarles que no, es broma. Muy buena, soy Miguel Villamil. Y oye, si tú tienes una agencia de marketing y ya estás facturando por encima de los 8.500 euros al mes y te gustaría saber cómo puedes captar y sobre todo fidelizar, es decir, no solo captar nuevos clientes, sino que se queden pagando en tu agencia de manera recurrente fees altos, me encantaría compartirte las mejores estrategias de cómo conseguir nuevos clientes. Y no tiene nada que ver con un embudo automatizado de no sé qué, sino que es realmente un concepto mucho más sencillo. Si quieres saber cómo, te regalamos un diagnóstico gratuito de tu sistema, de tu equipo, y veremos si además también podemos ayudarte de la aceleradora de agencias 1.000.000 para que todas las semanas entren nuevos clientes que vayan trayendo fees recurrentes y que eso te permita escalar de manera sostenible. Así que te dejo que disfrutes mucho de este episodio y si estás ya en esta facturación, más de 8.500 euros al mes, no dudes en contactar con nosotros a través del correo info@miguelvillamil.com o de mi LinkedIn. Y en segundo lugar tiene una ficha del propio proceso, ¿vale? ¿Qué es la ficha del proceso? Pues mira, si tuviéramos un mueble del IKEA, sería como la ficha del proceso sería como la etiqueta, la parte más técnica, que muchas veces mucha gente ni siquiera tiene por qué entender. Pero, esta es la parte más complicada para mí, tienes que empezar a plantearte un poco cosas que quizás no habías pensado sobre los procesos, como por ejemplo, y este es el ejemplo que más pongo, el alcance del proceso, ¿no? Hay 8 cosas que se ponen dentro de la ficha del proceso, una de ellas es el alcance. ¿Qué es el alcance? El alcance es hasta dónde llega este proceso. Y es aquí este tipo de cosas que cuando se definen comienza a haber grandes cambios, o sea, pequeñas cositas a veces hacen grandes cambios en las agencias. ¿Cómo qué? Como que en el proceso de onboarding de un cliente definamos si el final de ese proceso es cuando yo le envío al cliente ofreciéndole la reunión, o es cuando el cliente paga, o es cuando el cliente ya ha agendado la reunión y además es cuando me da el ok y me confirma que sí, que le ha llegado la convocatoria. Y entonces ahí termina el proceso. ¿Por qué? Porque a veces hay pequeñas líneas muy finas, puede ser, por ejemplo, en el servicio, de no, claro, yo estoy con el proceso de hacerle la web al cliente. Yo doy por hecho que si yo le he enviado ya al cliente esta documentación, ya termina el proceso. O no, quizá tiene que contestarte, tiene que decirte que sí, que ok. Entonces, una de las cosas que metemos dentro de esta ficha es el alcance, hasta dónde llega este proceso. Un ejemplo que siempre pongo, que me gusta mucho es, imagínate, yo pregunto muchas veces, ¿no? En las clases con los alumnos, en la aceleradora, les digo, oye, ¿qué es tener la ropa limpia? Y cada uno escribe por el chat. Digo, venga, la de 3 lo ponemos, ¿vale? 3, 2, 1, ya. Uno dice, pues tener la ropa limpia es sacarla de la lavadora. ¿Ya está limpia? Ah, vale. Otro dice, no, tener la ropa limpia, sacarla de la lavadora, secarla, plancharla y ahí está limpia. Vale. Otro dice sacarla de la lavadora, secarla, plancharla, meterla en el armario y perfumarla. ¿Te das cuenta de que al final no todo el mundo tenemos por qué tener una misma percepción de cuándo termina un trabajo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que en la ficha de estos procesos que has creado dentro de tu mapa introduzcas el alcance. A partir de ahí, pues hay otras muchas cosas como es la entrada y la salida que necesitamos, por ejemplo, para comenzar con un proceso. Cuando sea un proceso de servicio a un cliente es muy sencillo, es decir, pues un nuevo cliente, ¿no? Entra un cliente, entonces ese cliente va pasando por una serie de pasos y hay una salida que es un resultado. Pero hay veces que hay procesos, como puede ser, por ejemplo, el de creación de un podcast, aquí, que lo estoy haciendo yo ahora mismo, en el cual, oye, pues no hay nada claro. O sea, ¿qué me dice a mí cuando empieza este proceso de creación de un podcast? Oye, pues ¿qué necesito yo para la entrada de este podcast? Una ficha. Yo tengo un documento en el que pongo, oye, el tema del podcast va a ser este. Vamos a hablar sobre procesos. ¿Va a haber un entrevistado? No, está en solitario. ¿Va a haber tal? No, tal. Entonces, ese documento es la entrada, ¿vale? Y la salida de tu proceso siempre tiene que ser un resultado. Entonces, el resultado de este podcast sería el de, oye, tener listo el episodio de completo
editado, con los 7 reels, ¿no? Y, por ejemplo, haciendo replay, el alcance sería, oye, ¿dónde termina este proceso? Pues no termina en el momento en el que tenemos todo esto editado, sino en el momento en el que está todo publicado. E incluso, fíjate qué importante esto del alcance, podríamos llegar a pensar que ni siquiera termina cuando se programa y se dice, venga, YouTube, públicalo tal día, Spotify, tal día, tal, sino que a lo mejor dentro del proceso del podcast está el hecho de revisar si hay comentarios. Y si alguno de vosotros nos ha dicho, oye, esto me encanta, quiero proponer este siguiente tema para el próximo capítulo. Oye, pues alguien tendrá que moderar eso, ¿no? Entonces, quizá eso tiene que estar recogido dentro del podcast para que se revisen los episodios una vez cada X tiempo. Si te das cuenta, este tema de los procesos es algo muy lógico, hay que ser como muy cartesiano, muy tal, porque requiere que realmente seas detalloso, ¿no? Y esto no siempre es fácil para el dueño de una agencia porque yo siempre digo que al final, dentro de una empresa hay 2 grandes áreas de desafío. Uno son los desafíos técnicos y otro los desafíos humanos. Siempre se nos dan mejor unos que otros. Yo, por ejemplo, me considero mucho más orientado a las personas. A mí gestionar personas se me da bien, el trato con el cliente se me da muy bien, la venta se me da muy bien, pero a veces soy el primero que me cuesta un poquito más pues ser tan detalloso con los procesos, ¿no? Entonces, por eso en esta ficha de proceso, que era el segundo paso de la segunda jerarquía en la que estábamos, es tan importante que sea muy detalloso, ¿vale? A partir de aquí hay que poner un responsable, un control, cada cuánto tiempo nos vamos a sentar a hacer el proceso, etcétera, etcétera. En tercer lugar, una vez que hemos hecho esta parte de la ficha bien, llegamos, ya sabes, tenemos 1, un mapa de procesos, 2, una ficha de cada uno de esos procesos que tú has dibujado en tu mapa y 3, tenemos unos procedimientos. ¿Qué son los procedimientos? Pues mira, procedimientos, si buscamos también en el diccionario, verás que procedimiento significa la forma que tenemos de hacer las cosas. Es decir, igual que un proceso es un paso a paso, un procedimiento sí que habla más de, pues eso, pues cómo lo vamos a hacer finalmente, ¿no? Entonces, en tu procedimiento tendrás que documentar, pues, absolutamente todo lo que tengas sobre contraseñas, accesos, herramientas. Paso 1, por ejemplo, venga, para el proceso, voy a mantenerme en el ejemplo, ¿vale? Que creo que puede ayudar. De creación de un episodio del podcast. Paso 1, ya hemos dicho que la entrada era un documento, una ficha que tenemos que se llama ficha del podcast. Pues rellena la ficha del podcast. Sí, hay un invitado, contacta con él de esta forma, manda este copy por LinkedIn o busca su teléfono en tal sitio y le llama o pide a los invitados que te recomiende a otra persona. Es decir, una serie incluso de variaciones en la cual de alguna manera pues vamos como poniendo todos los pasos para poder completar este proceso. Ejemplo, más cosas. Pues paso 2, una vez que ya tienes todo preparado, prepara la grabación, ¿no? Entonces vas a necesitar esta herramienta, que esta es la contraseña, se hace de esta manera. Paso 3, grabación del episodio. Si es un episodio en solitario, lo grabamos de 30 minutos. Si es una entrevista, de 1 hora. Si es una entrevista presencial, podemos hacerlo un poquito más largo, etcétera, etcétera, ¿no? Paso 4, entra el editor y es cuando empezamos y edita y tal, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, este procedimiento tienes que ser muy detalloso en el sentido de, pues lo que te decía, puedes poner texto, puedes poner los accesos a las herramientas, link, puedes poner vídeo. De hecho, lo mejor es grabarte un vídeo y explicar cómo se hace cada cosa, ¿no? Puedes poner, pues, imágenes, gráficos, lo que necesites para explicar como un manual de instrucciones, paso por paso, todo lo que haríamos, ¿no? De hecho, si seguimos en el ejemplo del mueble del IKEA, el mapa de procesos podría ser la imagen del mueble, que viene en la caja, en la portada de la caja, la ficha del proceso, que es lo que hemos hecho antes, podría ser la etiqueta, y este procedimiento, que ya sí es mucho más extenso, sería pues lo típico que viene en un mueble del IKEA, que te dice, oye, pues coge la llave Allen 1, introdúcela con el tornillo no sé cuánto en esta parte del mueble, etcétera, ¿vale? Entonces, si creas estos 3 tipos de jerarquías, si te das cuenta, ahora ya tienes una imagen visual de cómo funciona tu agencia, tienes una ficha de cada uno de los procesos más técnicas, pero que te ayudan mucho a entender lo que hemos dicho, quién es el responsable de cada proceso, el alcance, la entrada, la salida, los controles, los KPIs, es súper importante que haya KPI para luego revisar todo el tema de los procesos, etcétera. Así que lo último que te queda ya es crear las tareas. Y me dirás, bueno, pues las tareas ¿para qué? Si el procedimiento ya dice todo lo que hay que ir haciendo. Sí, pero es súper interesante el hecho de que como cuarta jerarquía, y ya con esto terminamos de trabajar los SOP para tu agencia, crees una lista de tareas, de todas las tareas que extrae del procedimiento, que si recuerdas era el tercer paso, ¿no?
¿Por qué? Y además estarás viendo que es como, primero vemos desde arriba solo una imagen, luego una ficha técnica pero más cortita, luego un procedimiento que sí que es largo, que está en texto, en vídeo, en tal, y ya terminamos desgranándolo todo en tareas. ¿Por qué hacemos esto? Porque al final, querido oyente, un proceso no tienes por qué realizarlo solo tú. De hecho, si tienes una agencia, precisamente lo que yo siempre enseño y predico es que delegues y te apoyes en los demás. Entonces, es posible que en este proceso que tú tienes, mi ejemplo de grabación del podcast, no solo interfieras tú, sino que haya una parte que tenga que hacer un editor de vídeo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es asignarle una serie de tareas y cada una de estas tareas, de forma independiente, también tiene un vídeo explicando cómo se lleva a cabo y también tiene un checklist, una lista de control. Como si estuviéramos en una fábrica y de alguna manera, te has visto los operarios de la fábrica, ¿no? Que llegan con su libreta, revisan el objeto que estén fabricando y dicen, vale, check, 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 está todo bien, esto ya puede salir al público, ¿no? Y este es el punto. Entonces, quizás me dirá, oye, Miguel, pero entonces, ostras, si los procedimientos ya he puesto todo lo que tengo que hacer, ¿qué pasa? ¿Pero eso es lo mismo que las tareas? No, o de hecho puedes utilizar algunas partes del procedimiento en las tareas, pero tienes que desgranarlo porque no a un editor, por ejemplo, además si es freelance y no está dentro de la empresa, pues no tienes por qué enviarle todo el procedimiento del podcast. A lo mejor no le interesa cómo se encuentra el invitado, ni cómo se hace la estrategia del guión, ni nada de esto. A él le interesan las tareas que tienen que ver pues, con la pura edición del podcast, y etcétera, ¿no? Y a lo mejor luego también en este mismo proceso del podcast tiene que intervenir un community manager, que sea la persona pues, que luego reparta el contenido por las redes y tenemos que explicarle pues, cómo se hace, ¿no? Cómo algunos vídeos van en unas redes, otras en otras, los formatos, la duración, etcétera. Así que esta es un poco la idea, ¿vale? Puntos clave de todo esto. La documentación es crucial. Sin una buena documentación, tu equipo no va a saber cómo seguir el proceso. Plataformas que puedes utilizar para volcar todo esto. Mi recomendación, sin duda alguna, es ClickUp. Y ahora te explico por qué. Bueno, te lo explico ya directamente. Para mí, ClickUp es sin duda la herramienta más potente que hay ahora mismo, quitando soluciones a medida, para agencias. ¿Por qué? Porque por el precio que tiene, tener una herramienta con nube infinita, una herramienta que tiene 16 modos de vista por proyecto, una herramienta que junta lo mejor de Notion, lo mejor de, que es la parte de documentos, con lo mejor de Asana, Jira, Trello, que es pura gestión de tareas. Tienes también la posibilidad de grabar vídeos internamente. De hecho, hace muy poco un alumno mío me lo dijo, oye, Miguel, ¿y esta parte de grabación de ClickUp puedes sustituir a Loom? Sí, desde luego. Entonces, es una herramienta que junta muchísimo, lo mejor de muchas otras herramientas y, sin duda, cuando un dueño de agencia prueba esta herramienta, he dicho muchas veces herramienta, ¿verdad? Se queda con ella, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Aquí sería, por ejemplo, un muy buen sitio para poder volcar los procesos y cómo podría hacerlo es crear un documento en el que poner la imagen visual, como si fuera un Notion, del mapa de procesos, con estas 3 áreas de liderazgo, venta y operaciones. También en ese mismo documento puedes crear un documento aparte con cada uno de los procesos en el que pones la ficha, el procedimiento y, por último, puedes crear listas de tareas que al estar montado en un gestor de proyectos, como es esta herramienta de ClickUp, ya puedes empezar a asignar a gente de tu equipo, ¿no? Vale, entonces, si has hecho todo esto, investiga un poco sobre los SOP, puedes mirar ejemplos. No te recomiendo, eso sí, que compres plantillas. Salió otro día el debate dentro de la aceleradora, lo hablaban los chicos de Mr. Landon, los chicos de, cuando estábamos con Aitor Ziscar, que es otro alumno también de la agencia Kumbu, que tiene súper bien trabajado esto, tal, y nos preguntaba José Miguel de Playful Agencia, oye, ¿merece la pena comprar una plantilla de SOP, que a veces viene hecha ya, y ya sabes que si te metes en muchos sitios, pues te las venden directamente? Y la respuesta, por parte de todos los alumnos, de su experiencia, yo estoy de acuerdo, es no, porque al final esos procesos son muy chulos, o sea, una pasada, porque claro, son plantillas, están súper bien currados, pueden servirte para inspirarte, no te digo yo que no, pero en el fondo lo que tú necesitas es tú aprender a crear procesos, porque vuelvo a decir, los procesos no es tanto algo que aunque viniera el mejor, imagínate, viniera la mejor empresa de procesos del mundo, una pedazo de consultora, como yo he aprendido esto, de consultoras que a lo mejor han costado 30.000 euros, ¿no? Hacer el trabajo para una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que podría venir esta empresa, podría hacerte un mapa de procesos chulísimo, con sus fichas, con sus procedimientos, con todo lo que tú quieras, pero eso en X tiempo estaría obsoleto, porque la forma de hacer las cosas en tu agencia cambia, estás creciendo, de repente cambiamos de nicho, Dios no lo quiera, ojalá te mantengas, pero, o yo qué sé, o crecemos más, entonces ya empieza a tener sentido crear otro servicio.
siempre cuando ya factures más de 1 millón, que es lo que recomendamos en la aceleradora, ¿no? Que no crezca a lo ancho creando 1000 servicios, pero entiéndeme, o cambia la forma de hacer las cosas en tu sector, porque de repente te das cuenta de que puedes entrenar un GPT, como hemos hecho nosotros recientemente, y meterlo dentro de parte de un proceso, ¿no? Entonces, joder, no es tanto, como decíamos, hacer un currazo de repente en no sé cuántas horas, como acostumbrarte a crear estos procesos. Entonces, una vez que tengas todo esto montado en ClickUp, toca revisar y mejorar. Y revisar y mejorar al final, si has hecho bien la parte de ficha de procesos, has tenido que añadir una serie de KPIs que son los que te marcan si los procesos están funcionando bien. Para mí el caso, el del podcast, sin duda, sería el que salgan clientes de aquí, no tanto visualizaciones ni tal, eso me da un poco igual, es un podcast muy de nicho, entonces yo no busco que haya 100.000 visualizaciones en un capítulo, pero que las que haya, oye, salga gente interesada, que le guste y que diga, oye, pues Miguel, seguro que me puede echar una mano a mí con este tema de los procesos. Oye, pues voy a ver esto que es de la aceleradora, ¿no? Ostras, joder, te ayudan a facturar 83.333 euros al mes, siendo libre, tal, me interesa. Esa es mi métrica de éxito. Si veo que no se están generando reuniones comerciales y clientes, posiblemente es porque los temas del podcast no estén siendo interesantes y hay que añadir algo al proceso. A lo mejor hacer una búsqueda más exhaustiva de temas o no sé, cualquier cosa, ¿no? Y por supuesto, parte de la mejora continua también es, y lo estábamos diciendo antes, automatizar. O sea, yo, por ejemplo, en el momento en el que estoy grabando este proceso no tenemos todavía nada automatizado en Make o en Zapier o en alguna de estas herramientas, pero se podría perfectamente crear una serie de flujos para que yo, por ejemplo, no tuviera que buscar invitados, sino que se buscasen de forma automática con una automatización en LinkedIn, o podríamos añadir automatizaciones para la parte de edición de vídeo cuando el editor termine de editarlos, que automáticamente los vídeos se publicaran en algunas redes sociales. No lo sé, seguro que hay un montón de fórmulas. Yo al final la automatización de procesos no es tanto mi especialidad. En la aceleradora tenemos hay algunos expertos que nos ayudan, pero sin duda, una vez que el proceso ya está bien asentado y tienes claro que estos son los pasos que tienes que seguir, pues puedes automatizar y crear muchas cosas chulas, ¿no? Y por último, quería terminar también pues comentándote algunos casos de éxito que hemos tenido con respecto a esto, ¿no? Uno de los más llamativos es el de nuestro alumno Marc Grael, que lo hemos entrevistado hace muy poquito en uno de los últimos episodios de la aceleradora. Se meten conmigo, por cierto, los alumnos son unos cabronazos porque como los granadinos muchas veces nos cuesta la dicción de las últimas letras, te darás cuenta de que nosotros en la aceleradora tenemos a Marc Grael y a Marc Domínguez. Entonces, si no hago el esfuerzo de pronunciar la C, suena muy parecido y los confunden. Entonces, siempre se ríen de mí cuando menciono su nombre. Lo que te decía es, Marc, cuando entró en la aceleradora, él realmente pues ya intuye de alguna manera que cuando te entra un cliente, tú tienes que tener alguna forma de tener claro y controlado el paso a paso, ¿no? Y qué se está haciendo con cada cliente en cada momento. Entonces, hay un testimonio muy divertido en el que dice, ostras, que yo utilizaba POSI. Claro, yo cogía y decía, vale, ha entrado un cliente. Él antes se dedicaba a hacer temas de redes y web y tal. Vale, entonces hay que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y se ponía a escribir POSI y los ponía en su mesa. Claro, acababa el hombre ahí con una mesa que aquello era una fábrica de POSI, ¿no? ¿Qué pasa? Él tuvo, de hecho, una experiencia en la que creció, llegó a ser no sé cuántas personas, lo cuenta todo en el podcast en el episodio número 25, ¿vale? Pero pues tuvo que retroceder. De hecho, una cosa que es muy habitual, muchísimas personas que trabajan con nosotros en la aceleradora llegaron a ser una agencia grande de 20, 30 personas y luego dieron un paso atrás, ¿no? ¿Qué pasa? Que al momento de que él implementó los procesos y los montó en ClickUp, ahora mismo está flipando. O sea, el que le dé venta, que sabe perfectamente cómo activar la parte de venta y traer nuevos clientes, joder, es que realmente dice, es que noto que mi empresa, solo por trabajar esta parte, a lo mejor podemos hacer un por 3 o un por 4 en clientes. No tengo miedo a crecer porque está todo documentado, tenemos ClickUp, una carpeta para cada cliente en la que creamos un documento que tiene todos los datos de lo que hemos hecho con ellos, pillamos nuestros procesos, cogemos las tareas de cada uno de los procesos, las copiamos dentro de la carpeta del cliente y esto se dispara. Y a mí esto me recuerda, pues cada día lo que tengo que hacer. Finalmente, lo interesante de hacer todo esto es que tú, el punto final del proceso es que como tú porque ya no solo es para los procesos que, volvemos a decir, para atender a los clientes, sino incluso con los internos, que son hasta más delicados. Es decir, si a mí no me recordara ClickUp que yo tengo que grabar un episodio de podcast, se me iría la pinza y se me olvidaría seguramente, porque siempre al final tendemos a estar pues metidos en la urgencia, en el día a día, en todo esto. Entonces, si a mí no me saltara una tarea que me dijera, oye, tú, que busca un invitado que no tienes para el siguiente episodio, digo, mierda, joder, es verdad, ya toca otra vez buscar un invitado, ¿no? Entonces, ese es el punto. Queremos acabar
pues con nuestro calendario finalmente, que es como yo lo hago de Google, integrado con ClickUp y que me recuerde las tareas que están viniendo de esos procesos, ¿no? Entonces, como te decía Marc, desde el momento en el que hizo esto, con su pedazo de responsable de operaciones que se llama Alex, un abrazo desde aquí, Alex, no le tiene miedo a crecer, porque sabe que simplemente crea una nueva carpeta, mete las tareas que hay que hacer con el cliente, eso desencadena una serie de pasos, algunos ya lo están automatizando y otros pues simplemente pues si en algún momento tienen una sobrecarga de trabajo, saben perfectamente que pueden coger una de esas tareas, que es un trocito de un proceso, y enviársela a uno de los freelance que tienen de confianza. Y no hay problema, porque todo está bien documentado. Es decir, llegamos a un punto en el que casi un niño de 6 años podría entrar a trabajar en tu agencia. Como decía Albert Einstein, ¿no? Que si no eres capaz de enseñarle algo a un niño de 6 años, es que no sabes hacerlo. Pues pon esta mentalidad tú también en tu agencia para que realmente pueda ser escalable, ¿no? Otros casos de éxito, que te lo he mencionado antes, es el de Aitor Ciscar, ¿no? Que él es una persona, además, que también entrevistamos hace poquito en el podcast, que es muy bueno con esta parte de proceso. El otro día, en una de las clases, nos enseñó lo que tiene montado dentro. Y claro, al tener todo tan bien troceadito, tan bien hecho, ¿qué sucede? Ostras, pues sucede, amigo mío, que cuando él coge y todo eso, por ejemplo, se lo lleva a un Looker Studio, ahora tiene la rentabilidad exacta en tiempo real de su agencia. Y el otro día me decía, Miguel, tío, me gasto 6.000 pavos en reuniones internas al mes. Nos quedamos los dos flipando, pero efectivamente vimos la atribución de tiempo de la gente tal y vimos que era verdad. Entonces, ostras, tomó la decisión de quitar una serie de reuniones, agilizó un poco y ha mejorado muchísimo la parte de rentabilidad. Si no has trabajado esta parte de los procesos, no tienes claro qué tareas tienes que hacer, no tienes claro todo esto, pues nunca vas a poder tener ese cuadro de mando soñado, ¿no? Que es lo que al final todo el mundo queremos tener dentro de nuestras empresas, ¿no? Un cuadro de mando que me dé toda la información que necesito. Y por ponerte otro ejemplo distinto, tenemos también, por ejemplo, a Álvaro Montoya, de la agencia Best Media. Ellos llevan a una empresa muy grande que es Procter & Gamble, que son Fairy, Gillette, con un montón de marcas de gran consumo, ¿no? Y también con Julia, su responsable de operaciones, estamos justo sumergidos en esto y al montar en ClickUp muchos de sus procesos, pues, de hecho, el otro día Álvaro me decía que por fin está a punto de poder salirse de la copia de los mensajes, que antes el pobre recibía, de los correos, perdón, recibía como 500, 600 correos al mes. Pero claro, tenía que estar pendiente de contestar de cierta forma, a los clientes tal. Ahora, y esta agencia además que funciona súper bien, es una pedazo de agencia, pero ahora al tenerlo todo tan procedimentado y todo tan detallado y todo con, oye, si pasa esto a esto, ya no siente la necesidad de tener que estar encima de todo, ¿no? Y por supuesto, ¿qué conlleva esto? Pues conlleva que poco a poco se está relajando, está poniendo la vista en la parte más estratégica de la agencia y no me extrañaría que dentro de poco pues crezcan un montón, ¿no? Y consigan clientes como este de grandes. Así que vamos a ir dejando por aquí el episodio. Para terminar, aquí tiene algunos consejos prácticos que puedes aplicar desde hoy. 1. Documenta todo lo que hagas. Aprende a documentar, lo que te decía antes. No es tanto el tema de los procesos, el pegarse un atracón, como que tú te acostumbres a que, por ejemplo, si haces un onboarding con un empleado, graba la llamada y la pones de ejemplo dentro de tu proceso. Así se hace un onboarding de un empleado. Y si algún día tú no pudieras hacerlo, va a haber un repertorio de información en el que otra persona puede acceder y puede echarle un vistazo para hacerlo como tú, ¿no? Y número 2, te diría también que identifiques todas esas tareas repetitivas que se van haciendo una y otra vez y que eso lo introduzcas dentro de un proceso y, por supuesto, pues también estudie la posibilidad de poder automatizarla, ¿no? Así que nada, en resumen, creo que he llegado hasta aquí. Ya te habrás dado cuenta que los procesos son esenciales para escalar tu agencia sin quemarte. Entonces, empieza, como te he dicho, poco a poco, documenta, mejora continuamente, automatiza cuando sea posible y si tienes cualquier pregunta o cualquier duda, pues ya sabes, puedes ponerte en contacto con nosotros y podemos ver la posibilidad de regalarte un estudio gratuito de tu agencia y que veamos realmente qué procesos puedes crear, cómo sería tu mapa de procesos, etcétera. ¿Vale? Así que nada más, hasta aquí dejamos este episodio. Espero que lo hayas disfrutado y cualquier cosa ya sabes dónde encontrarnos. En Agencia 1 Millón y en mis redes sociales, Miguel Villamil, LinkedIn, Instagram, etcétera. Un abrazo muy fuerte y gracias por escuchar este episodio. Chao, chao.